¿Alguna vez te has puesto a pensar con calma qué pasa realmente cuando el Espíritu Santo entra en la vida de alguien que cree? Muchas personas tienen una idea bastante limitada sobre lo que significa tener al Espíritu Santo en su interior, pero en realidad, su obra transforma muchísimo más de lo que uno suele imaginar. Se producen cambios intensos, tanto por dentro como por fuera, que afectan todas las áreas de la existencia. Y lo más interesante es que esas transformaciones pueden comenzar de formas que nunca habrías imaginado. El Espíritu Santo no solo trabaja en moldear el carácter, sino que también da fuerza, discernimiento y una alegría difícil de explicar, incluso cuando se está atravesando momentos duros. Si pensás que ya tenés todo claro sobre este tema, te animo a replanteártelo. Muchas veces, las cosas más impresionantes del Espíritu pasan desapercibidas. Puede ser que todavía no hayas vivido todo lo que Él puede hacer en tu vida, o quizá estés dejando de lado algunos de los regalos espirituales más grandes que Él quiere darte. Y lo más alentador es que no es necesario que pasen años para empezar a notar esos cambios. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un creyente, se nota. El cambio es visible y real. ¿Querés descubrir cuáles son esos cambios y cómo pueden marcar tu vida por completo? Acompáñame mientras te comparto estas 15 cosas asombrosas que suceden cuando el Espíritu Santo entra en un creyente. Presta atención, porque quizá una de estas áreas esté a punto de renovarse profundamente en tu propia historia. Al fin y al cabo, ¿estás listo para experimentar en plenitud lo que Dios ya tiene preparado para vos? Escribí en los comentarios si alguna vez viviste una experiencia fuerte con el Espíritu Santo. Comencemos. 1. Transformación del carácter. Uno de los primeros cambios que se notan cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en una persona es una transformación genuina del carácter. Es como si una semilla empezara a echar raíces y florecer, dando fruto poco a poco. En Gálatas 5, 22-23 se habla del fruto del Espíritu: amor, paciencia, bondad, dominio propio, entre otros. Imagina a alguien que solía perder fácilmente la paciencia o se enojaba por cualquier cosa. Con el tiempo, empieza a reaccionar con más calma, con una actitud distinta. No es algo que pasa de un día para otro, pero sí se va notando como un cambio interno que se refleja en las decisiones diarias. ¿Te ha pasado algo así? Al principio estos cambios pueden ser sutiles, casi imperceptibles, pero con el tiempo se vuelven evidentes tanto para uno mismo como para quienes nos rodean. Una persona que antes gritaba o reaccionaba con furia, ahora toma aire y responde con serenidad. Esa es la obra del Espíritu, moldeando el carácter de forma que se parezca más al de Cristo. Si crees que no estás cambiando, fíjate en esos momentos donde elegís actuar con compasión en lugar de con resentimiento, o cuando respondes con paz en vez de con ansiedad. Esos pequeños logros espirituales también cuentan. Un buen ejemplo de esto se puede ver en algo tan simple como pedir perdón. Para muchos, reconocer un error cuesta mucho, pero con el Espíritu Santo, aparece la humildad necesaria para aceptar las fallas y buscar reconciliación. Esa misma persona que antes evitaba disculparse, ahora ve el acto de pedir perdón como un paso clave en su crecimiento espiritual. Tal vez vos mismo ya notaste este tipo de cambios. ¿Reaccionás de manera diferente en los conflictos que antes te hacían estallar? Estas transformaciones son señales de que el Espíritu Santo está trabajando en vos, alineándote con el propósito de Dios. Él ajusta tus pensamientos, tus emociones y te enseña a ver la vida a través del amor de Jesús. Cada elección que haces con su guía va transformando tu carácter en un reflejo más auténtico de Cristo. Y aunque no es algo que se logre de un día para otro, Dios tiene paciencia con nosotros. Así como un árbol necesita tiempo para dar fruto, Él nos da el tiempo necesario para crecer. Este cambio de carácter es solo el comienzo del camino. Lo que viene a continuación es la obediencia a la palabra de Dios, algo que también es obra directa del Espíritu. 2. Obedecer la palabra de Dios. Uno de los mayores indicadores de que el Espíritu Santo está actuando en nuestra vida es cuando comenzamos a obedecer la palabra de Dios de una manera completamente distinta. Antes de tener una conexión real con el Señor, sus mandamientos pueden parecer difíciles de cumplir o incluso pesados. Pero cuando el Espíritu empieza a trabajar en nosotros, esa obediencia ya no se siente como una carga, sino como una expresión natural de amor. En Juan 14:26 se dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos recuerda las palabras de Jesús. ¿Te diste cuenta de que con el tiempo obedecer a Dios ya no se siente como una obligación,
sino como un deseo genuino de agradarlo? Cuando dejamos que el Espíritu nos guíe, seguir sus mandatos surge del corazón. Él nos da entendimiento y nos muestra cómo aplicarlos en nuestra vida cotidiana. Imagina a alguien que solía mentir para evitar conflictos en el trabajo o en casa. Después de ser transformado por el Espíritu, esa persona siente la necesidad de vivir con integridad, porque entiende que la verdad refleja el carácter de Dios. ¿Te hace sentido? Lo interesante es que esta obediencia se manifiesta tanto en decisiones grandes como en detalles pequeños. El Espíritu nos enseña a ser fieles en cosas sencillas, evitar palabras hirientes, ser amables con quien nos ha herido, elegir la honestidad incluso cuando nadie nos ve. Estos pequeños gestos son señales claras de que estamos aprendiendo a vivir según los principios de la palabra. ¿Te has preguntado cómo esas pequeñas decisiones pueden afectar toda tu vida? Además, obedecer nos lleva a tener una relación más cercana con Dios. Cuanto más seguimos su dirección, más se fortalece nuestra fe, y empezamos a experimentar las bendiciones que vienen de vivir conforme a su voluntad. El Espíritu Santo nunca nos abandona en este proceso. Él es nuestro guía, nuestro compañero fiel, y nos corrige con amor cuando nos salimos del camino. ¿No es increíble sentir que Dios mismo te está dirigiendo paso a paso? Obedecer ya no es una carga, sino una forma concreta de mostrarle nuestro amor a Dios. Cada acto de obediencia es una declaración de fe. Y esa fidelidad produce una alegría profunda, una paz que permanece incluso cuando enfrentamos problemas, y ese será nuestro siguiente punto a tratar. ¿Cómo ha cambiado tu manera de obedecer a Dios desde que el Espíritu empezó a trabajar en vos? 3. Alegría en medio del sufrimiento. Una de las cosas más sorprendentes que trae el Espíritu Santo a nuestra vida es la capacidad de experimentar alegría incluso en medio del dolor. Es un misterio que va más allá de la lógica, algo que solo el Espíritu puede hacer real dentro nuestro. En Filipenses 4:7 se habla de una paz que no se puede explicar con palabras, y esa paz viene acompañada de una alegría que no depende de las circunstancias. Esa alegría nace de saber que Dios está con nosotros, aun cuando todo parece ir mal. ¿Alguna vez atravesaste una crisis y, a pesar del caos, sentiste paz en el corazón? Esa alegría que aparece en medio de la tormenta es uno de los regalos más poderosos del Espíritu Santo. Imagínate a alguien que se quedó sin trabajo, con cuentas por pagar y sin certeza sobre el futuro. Según la lógica humana, debería estar desesperado, pero esa persona sigue firme, confiada, incluso alegre. Eso solo puede explicarse por la obra del Espíritu. A veces puede parecer extraño para los demás, pero cuando enfrentamos el dolor con una sonrisa y con fe, estamos demostrando que nuestra esperanza no está puesta en este mundo, sino en Dios. ¿Conoces a alguien que reaccionó así ante una tragedia? El Espíritu nos recuerda constantemente que Dios tiene el control y que su plan es más grande que nuestras circunstancias. No se trata de negar el sufrimiento, ni de fingir que todo está bien, sino de confiar en que Dios está trabajando incluso en medio de las pérdidas, del duelo y de la confusión. ¿Cómo enfrentás vos los momentos difíciles? Esa alegría que viene de Dios también se convierte en una forma de testimonio. La gente que nos rodea empieza a notar algo distinto. Se preguntan cómo es posible mantenerse firme cuando la vida duele. Y es ahí cuando podemos compartir que no se trata de nosotros, sino del Espíritu que nos sostiene. Tal vez pasaste por un momento doloroso y aún así sentiste una paz sobrenatural. Eso es el Espíritu obrando en vos. ¿Te pasó? Esta alegría fortalece nuestra fe. Nos muestra que, incluso en la oscuridad, podemos confiar y celebrar, porque sabemos que Dios cumple sus promesas. Y ese gozo también nos hace más conscientes del pecado. Porque cuando uno valora tanto la presencia del Espíritu, no quiere alejarse de él ni entristecerlo. Ese será justamente nuestro siguiente tema, cómo el Espíritu nos vuelve más sensibles al pecado. ¿Te animás a reflexionar sobre eso? 4. Sensibilidad frente al pecado. Cuando el Espíritu Santo está realmente presente en la vida de alguien, esa persona empieza a ser mucho más consciente de lo que está bien y lo que está mal a los ojos de Dios. Algo cambia por dentro. Cosas que antes se veían como normales ahora causan incomodidad, malestar, incluso tristeza. En Juan 16:8 se dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, y eso lo hace mostrándonos las cosas desde la perspectiva de Dios. Por ejemplo, tal vez antes hablabas mal de alguien sin pensarlo 2 veces, pero ahora, apenas lo haces, sentís que algo no está bien. ¿Te pasó alguna vez? Este tipo de sensibilidad es clave en nuestra madurez espiritual. Ya no podemos pasar por alto ciertos comportamientos.
Incluso los pecados más pequeños empiezan a doler, no porque Dios quiera castigarnos, sino porque nos quiere llevar a una vida más pura y libre. Es como si nuestros ojos se abrieran y viéramos el pecado como Dios lo ve. ¿Notaste cómo ciertas cosas que antes hacías sin culpa ahora te pesan en el corazón? Uno de los signos más claros de que el Espíritu está actuando es cuando empezamos a tener el deseo de confesar errores que antes ni siquiera considerábamos pecados. Tal vez antes justificabas una mentira pequeña o una actitud egoísta, pero ahora sentís que necesitas cambiar. Y aunque ese proceso puede ser incómodo, en realidad es una bendición. Es Dios moldeándote para que vivas una vida más limpia, más santa. Esta sensibilidad también nos lleva a tener más cuidado con los demás. Empezamos a darnos cuenta de que nuestros actos no solo nos afectan a nosotros, sino que también pueden herir a quienes nos rodean. Y eso nos vuelve más responsables, más conscientes, más atentos a cómo hablamos, cómo actuamos y cómo pensamos. ¿Sentís que tus actitudes hacia los demás están cambiando también? Otra cosa hermosa es que esta nueva manera de ver el pecado también nos da fuerza para resistir la tentación. El Espíritu nos da claridad para ver qué nos hace daño y qué nos acerca a Dios. Y con esa claridad, llega la fuerza para decir no. No solo evitamos el pecado, sino que empezamos a buscar la santidad de manera activa. Y esa búsqueda nos lleva a una confianza más firme en nuestra salvación, que es justamente el tema que viene después. ¿Te diste cuenta cómo el Espíritu te hace más consciente de tus fallas? Contanos en los comentarios cómo lo viviste. 5. Seguridad en la salvación. Una de las bendiciones más poderosas que nos da el Espíritu Santo es la seguridad de que somos salvos. Cuando Él vive en nosotros, esa certeza se vuelve como un ancla que nos mantiene firmes, incluso en medio de las crisis. Romanos 8 afirma con claridad que somos hijos de Dios, y saberlo nos llena de una tranquilidad que no se puede explicar con palabras. Incluso cuando las dudas intentan colarse, el Espíritu nos recuerda que le pertenecemos a Dios y que nuestra salvación no está en riesgo. ¿Alguna vez experimentaste esa paz profunda en medio de una situación incierta? Esta confianza no es solo un concepto teológico que repetimos en la iglesia, sino algo que se vive en lo cotidiano. Por ejemplo, cuando estás atravesando una dificultad, en vez de caer en desesperación, podés recordar las promesas que Dios te hizo y descansar en ellas. El Espíritu Santo es quien te ayuda a mantenerte firme en esas verdades. Quizá en algún momento de tu vida todo parecía desmoronarse, pero aún así, sentiste una calma inexplicable que venía de saber que Dios no te iba a abandonar. ¿Te pasó algo así? Esta seguridad en la salvación no te vuelve pasivo, al contrario, te impulsa a vivir con intención, con propósito. Aunque sabes que no te salvas por tus obras, el Espíritu te motiva a vivir de forma coherente con esa salvación. Eso puede traducirse en acciones muy concretas, ser más compasivo, tener más paciencia o confiar más en Dios en cada decisión diaria. ¿Sentís que esta certeza está influyendo en cómo actúas día a día? Incluso cuando llegan momentos de duda, el Espíritu está ahí para recordarte quién sos en Cristo. Él susurra a tu corazón que no estás perdido, que tenés una identidad eterna, que sos parte de una familia espiritual. Esa verdad te fortalece cuando las emociones tambalean. El Espíritu es como ese amigo firme que, en medio de la tormenta, te repite, tranquilo, Dios está contigo. ¿Te sentiste así alguna vez? Esta confianza también transforma nuestra relación con Dios. Empezamos a buscarlo más, a orar con más sinceridad, a leer la Biblia con más hambre espiritual. Porque cuando sabes que tu salvación es segura, tu corazón se abre a una comunión más profunda con el Padre. Y justamente eso nos lleva al próximo punto, el deseo de estar en constante conexión con Dios a través de la oración. ¿Sos consciente de esa certeza que el Espíritu pone en vos? Contanos cómo lo viviste. 6. Ganas de orar y de estar con Dios. Uno de los cambios más evidentes cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra vida es que empezamos a sentir un deseo profundo de hablar con Dios y de estar en su presencia. Ya no se trata de cumplir con orar porque es lo que hay que hacer, sino que se vuelve algo que realmente queremos. La oración deja de ser una obligación y se convierte en un momento íntimo de conversación con el Padre. Ese anhelo de orar es una señal clara de que el Espíritu está obrando. Ya no buscamos a Dios solo cuando hay problemas, sino que queremos estar con Él en todo momento. ¿Notaste que empezaste a orar más seguido sin que nadie te lo recordara? Y esto no se queda solo en la oración personal.
El Espíritu también nos empuja a buscar comunión con otros creyentes. Empezamos a valorar mucho más las reuniones, los grupos de estudio, los encuentros donde compartimos la fe. Es como si necesitáramos rodearnos de personas que también están caminando con Dios. ¿Sentiste alguna vez ese gozo de estar con otros cristianos y salir fortalecido? Además, el Espíritu nos ayuda a orar con más profundidad. Nuestras oraciones dejan de ser mecánicas y se vuelven más reales, más sinceras. Ya no repetimos frases vacías, sino que abrimos el corazón y dejamos que el Espíritu nos guíe incluso en lo que no sabemos cómo decir. A veces, después de orar, sentimos una claridad en medio de la confusión o una paz que antes no teníamos. ¿Experimentaste esto alguna vez? También pasa algo hermoso. El Espíritu nos lleva a orar por otras personas. De repente, sentimos en el corazón el deseo de interceder por alguien que está pasando un mal momento, y empezamos a incluir a esa persona en nuestras oraciones con amor genuino. Esa es otra forma en la que el Espíritu actúa, haciéndonos más empáticos y compasivos. ¿Te pasó que sentiste el impulso de orar por alguien sin saber por qué? Cuanto más buscamos a Dios en oración y comunión, más sentimos la necesidad de compartir lo que Él está haciendo con los demás. Y eso nos lleva a algo inevitable, el deseo de evangelizar. 7. Deseo de compartir a Jesús. Cuando el Espíritu Santo llena de verdad la vida de alguien, nace una necesidad intensa de hablar de Jesús. Es como si el amor que sentimos por Él se hiciera tan grande que no podemos guardarlo solo para nosotros. En Hechos 1:8 se nos promete que el Espíritu nos da poder para ser testigos de Cristo, y ese poder nos impulsa a compartir nuestra fe con valentía. Quizá antes eras tímido o tenías miedo de hablar sobre Jesús, pero ahora sentís ese impulso de contarle a otros lo que Él hizo por vos. ¿Te pasó que empezaste a hablar de Dios en momentos inesperados? Evangelizar no significa estar en un púlpito o tener un micrófono. Muchas veces se trata simplemente de hablar con un amigo, ayudar a un compañero en necesidad o mostrar compasión cuando nadie lo espera. El Espíritu nos muestra que el Evangelio se comparte también con actos sencillos de amor. Por ejemplo, podés consolar a alguien que está sufriendo y en ese gesto mostrar el amor de Cristo. ¿Pensaste en que tus acciones también son una forma de evangelizar? Lo más impactante es que mientras más compartimos, más sentimos que el Espíritu nos guía. Las palabras fluyen, las personas se abren, las oportunidades aparecen. Y eso no es casualidad, es la obra del Espíritu. ¿Alguna vez hablaste de Dios con alguien y sentiste que Él mismo te daba las palabras? Cuando el Espíritu Santo está en vos, hablar de Jesús se vuelve algo natural. Ya no importa tanto si alguien se burla o si no te entienden. Lo que importa es que estás cumpliendo con tu llamado de mostrar a Cristo. Y aunque a veces parezca que nadie escucha, Dios usa cada semilla que plantás. ¿Tenés historias de cómo evangelizar tocó corazones? El deseo de compartir a Jesús crece cuanto más vivimos en el Espíritu. Y en ese camino, también aprendemos que así como anunciamos el amor de Dios, también debemos ser reflejo de su consuelo, que es nuestro siguiente tema. 8. El consuelo del Espíritu Santo. Una de las razones por las que el Espíritu Santo es llamado el Consolador es porque su presencia trae una paz profunda en medio del dolor. En los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y no encontramos consuelo humano, Él se presenta como una presencia tierna que sostiene nuestro corazón herido. Jesús lo prometió en Juan 14:16, el Espíritu vendría para consolarnos en todas las situaciones. ¿Te ha pasado que en un momento de tristeza extrema, de repente sentiste una paz que no podés explicar? Ese es el Espíritu obrando. A diferencia de los consuelos momentáneos que ofrece el mundo, el consuelo del Espíritu es constante, como una mano firme que nos guía paso a paso por los valles más difíciles. Aunque las circunstancias no cambien, Él nos recuerda que no estamos solos, que Dios sigue presente, que su amor no se ha ido. ¿Has sentido esa paz cuando todo parecía romperse a tu alrededor? Además, este consuelo no es solo para nosotros. Una vez que lo experimentamos, el Espíritu nos prepara para consolar a otros. Nos vuelve más sensibles al sufrimiento ajeno y nos impulsa a actuar. A veces, una simple palabra, una oración o un abrazo pueden ser instrumentos de Dios en la vida de alguien más. ¿Alguna vez sentiste que tenías que llamar a alguien o acercarte justo cuando más lo necesitaba? Eso también es el Espíritu en acción. Y lo más bello es que este consuelo renueva nuestras fuerzas.
Nos permite enfrentar lo que parecía imposible y nos recuerda que incluso cuando las cosas no salen como esperábamos, Dios sigue teniendo un plan perfecto. ¿Notaste alguna vez que podías mantenerte en pie gracias al consuelo del Espíritu, cuando cualquier otra persona ya habría colapsado? Esa es una de sus funciones más poderosas, darnos esperanza cuando ya no queda ninguna. Y este consuelo también abre la puerta a un don esencial en nuestro caminar, el discernimiento espiritual. 9. Discernimiento espiritual. En un mundo donde hay miles de voces, opiniones, ideologías y caminos que parecen correctos, uno de los mayores regalos del Espíritu Santo es la capacidad de discernir. Es decir, ver con claridad que proviene de Dios y que no. Este don, mencionado en 1 Corintios 12:10, funciona como unos lentes espirituales que nos permiten ver más allá de las apariencias. Muchas veces, algo puede parecer bueno desde una lógica humana, pero el Espíritu nos muestra si está alineado o no con la voluntad de Dios. ¿Alguna vez sentiste que algo te daba mala espina aunque parecía inofensivo? Este discernimiento es muy útil en decisiones cotidianas: cambiar de trabajo, empezar una relación, invertir tiempo en algo, etc. El Espíritu Santo puede darte esa sensación interna de esto no es para vos, incluso cuando todo el mundo diga lo contrario. ¿Te ha pasado que evitaste problemas porque escuchaste esa advertencia suave pero clara en tu interior? El discernimiento también nos protege de caer en trampas disfrazadas de buenas intenciones. En un tiempo donde abunda la falsa enseñanza incluso dentro del cristianismo, el Espíritu actúa como un filtro que nos ayuda a identificar la verdad. Nos alerta cuando estamos por aceptar una mentira espiritual, una doctrina torcida o una tentación maquillada de oportunidad. ¿Recordás algún momento en que algo te hizo detenerte justo a tiempo? Lo más hermoso es que este don no solo nos aleja del error, sino que también nos ayuda a tomar mejores decisiones. Porque muchas veces no elegimos entre el bien y el mal, sino entre lo bueno y lo mejor. El Espíritu nos guía para tomar el camino que más glorifica a Dios y que tendrá un mayor impacto para su reino. ¿Has vivido esa experiencia de elegir lo correcto gracias a una guía interna que no sabes cómo explicar? Con este discernimiento, también aprendemos a conocernos mejor. El Espíritu nos revela cuando nuestras motivaciones están contaminadas por el orgullo, el miedo o la ambición, y nos invita a actuar con fe y humildad. Y eso nos conecta directamente con el siguiente don, el conocimiento de la verdad. 10. Conocimiento de la verdad. Uno de los mayores privilegios que nos concede el Espíritu Santo es guiarnos hacia la verdad. En un mundo donde las ideas y opiniones se mezclan, donde las mentiras se disfrazan de verdad y donde reina la confusión, el Espíritu se convierte en nuestro maestro interno. 1 Juan 2:27 dice que Él nos enseña todas las cosas. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, empezamos a entender la palabra de Dios de forma más profunda, como si los textos cobraran vida. ¿Te pasó que leíste un versículo que antes te parecía normal, y de repente, sentiste que te hablaba directamente? Este conocimiento no se trata de acumular información. No es solo saber más de la Biblia, sino comprender su significado espiritual y cómo aplicarlo a la vida real. Es el Espíritu quien hace que las Escrituras pasen del papel al corazón. Nos muestra lo que Dios quiere decirnos aquí y ahora. ¿Alguna vez abriste la Biblia y te sorprendiste de lo actual y relevante que era para tu situación? Además, el Espíritu nos protege de doctrinas falsas. Con tantas corrientes, mensajes distorsionados y enseñanzas engañosas, Él nos ayuda a distinguir lo verdadero de lo falso. Nos da esa alerta interior que nos dice esto no es de Dios, aunque suene bonito. ¿Has sentido alguna vez que algo no cuadraba aunque todos parecían aceptarlo? Y hay algo más: cuando el Espíritu nos revela la verdad, también nos libera. Juan 8:32 dice: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Gracias a Él, podemos romper con pensamientos equivocados, con miedos, mentiras del pasado y cadenas espirituales que nos ataban. Este conocimiento transforma la forma en que enfrentamos los desafíos. Nos da una base sólida para vivir con firmeza y paz, sabiendo que estamos caminando de la mano de Dios. Y mientras más verdad conocemos, más profunda se vuelve nuestra conexión con el Padre. Eso se manifiesta de manera especial a través de un don muy particular: hablar en lenguas. 11. Hablar en lenguas. Hablar en lenguas es uno de los dones más llamativos que el Espíritu Santo puede otorgar. En Hechos 2, vemos cómo este regalo fue derramado sobre los discípulos durante Pentecostés,
y desde entonces, ha sido una evidencia poderosa de la presencia divina en la vida de los creyentes. 1 Corintios 14:2 nos dice que cuando hablamos en lenguas, no hablamos a los hombres, sino a Dios. Expresamos misterios espirituales que van más allá de lo que podemos entender con la mente. ¿Conoces a alguien que haya recibido este don o lo experimentaste vos mismo? 12. Intercesión. La intercesión es uno de los actos más poderosos que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Romanos 8:26 nos enseña que, cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que van más allá de las palabras. En esos momentos en los que no encontramos fuerzas, cuando el dolor nos supera o simplemente no sabemos qué decirle a Dios, el Espíritu toma nuestras cargas y las presenta ante el Padre. ¿Alguna vez estuviste tan abrumado que no pudiste orar, pero sentiste como si algo dentro tuyo lo estuviera haciendo por vos? Esa es la intercesión del Espíritu en acción. Pero este tipo de oración no se limita a nuestras propias necesidades. Cuando el Espíritu está activo en nosotros, nos mueve a orar por los demás con una compasión que no nace de nosotros mismos, sino que es sembrada por Él. De repente, personas que quizás ni conocemos comienzan a aparecer en nuestra mente, y sentimos el deseo urgente de orar por ellas. ¿Te ha pasado que sentiste un impulso fuerte de orar por alguien sin saber bien por qué? Ese es el Espíritu llevándote a interceder. A veces, no sabemos exactamente qué necesita esa persona, pero confiamos en que el Espíritu está guiando nuestras palabras, incluso si son simples o silenciosas. La intercesión también puede surgir cuando alguien cercano está atravesando una situación difícil y sentís una carga en el corazón, como si esa lucha también fuera tuya. Ese peso espiritual te lleva a doblar rodillas y clamar por esa vida. Es en ese momento donde tu oración se convierte en un canal por el que Dios comienza a actuar. Y lo hermoso es que, al orar por otros, también somos bendecidos. Hay una paz especial que llega cuando dejamos de pensar solo en nosotros y nos ponemos en la brecha por alguien más. ¿Notaste cómo orar por otros también te fortaleció? Esta entrega en la oración nos lleva a niveles más profundos de intimidad con Dios. Nos hace sensibles, humildes y más alineados con su voluntad. Y cuanto más intercedemos, más se manifiesta un amor inmenso por Jesús, un amor que se convierte en el centro de todo lo que hacemos. 13. Amor profundo por Jesús. El Espíritu Santo es quien despierta en nosotros un amor real, puro y apasionado por Jesús. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu, y ese amor no es superficial, sino transformador. Cuando el Espíritu habita en nosotros, hablar de Jesús se vuelve tan natural como hablar de alguien a quien amamos profundamente. Ya no es solo una figura lejana, Jesús se convierte en el centro de nuestra vida. ¿Sentiste alguna vez que hablar de Cristo te sale del alma, sin forzarlo? Este amor no se limita a emociones, se expresa con hechos. Así como uno busca agradar a quien ama, también buscamos vivir de manera que honre a Jesús. Por eso, tomamos decisiones diferentes, perdonamos cuando antes no lo haríamos, ayudamos a quien nunca habríamos ayudado, servimos con alegría. ¿Notaste que comenzaste a actuar distinto desde que tu amor por Cristo creció? Ese amor también cambia nuestra manera de ver la vida. Las cosas que antes eran prioridad, como el éxito, la fama o el dinero, pierden valor. Lo que ahora queremos es agradar a Dios y vivir según su propósito. Este tipo de amor nos aleja del pecado no por miedo, sino por deseo de no entristecer al que amamos. Cuanto más cerca estamos de Jesús, más queremos parecernos a Él. Además, ese amor se refleja en cómo tratamos a los demás. El Espíritu nos da la capacidad de amar incluso a quienes nos han hecho daño. Personas que antes evitábamos, ahora las miramos con compasión. Esa es la clase de amor que solo el Espíritu puede producir, un amor que no espera nada a cambio y que se extiende hasta nuestros enemigos. ¿Alguna vez amaste o perdonaste a alguien que, humanamente, no podías? Ese es el amor de Cristo fluyendo en vos. Y cuanto más crece ese amor, más deseamos vivir en santidad, que es el reflejo puro de ese vínculo con Jesús. 14. Santidad. El Espíritu Santo nos invita a vivir una vida de santidad, no como un requisito frío, sino como una respuesta amorosa al llamado de Dios. 1 Pedro 1, 15-16 dice, «Sean santos, porque yo soy santo». Esta santidad no es un estándar inalcanzable, sino una vida que refleja la pureza,
el amor y la justicia de Dios. Cuando el Espíritu habita en nosotros, nos da la fuerza para alejarnos del pecado y nos guía hacia decisiones que agradan al Señor. Las cosas que antes nos atraían, como hábitos destructivos o placeres vacíos, comienzan a perder importancia. Y en su lugar, nace un deseo sincero de vivir con integridad. ¿Notaste que ciertas cosas que antes te parecían normales ya no te interesan? Esta transformación también se refleja en lo cotidiano, como tratamos a los demás, que elegimos mirar, escuchar, decir o pensar. El Espíritu nos ayuda a discernir qué cosas nos alejan de Dios y cuáles nos acercan. No se trata solo de decir no al pecado, sino de decir sí a todo lo que glorifica a Dios. El fruto del Espíritu, amor, paciencia, dominio propio, etc., comienza a florecer cuando elegimos vivir en santidad. ¿Sentís que tus decisiones diarias están siendo más guiadas por el Espíritu? Algo importante entender es que la santidad no nos aísla del mundo, sino que nos convierte en una luz para él. Las personas notan cuando alguien vive con rectitud, con amor, con compasión. Esa vida santa se convierte en un testimonio silencioso pero poderoso. Ser santo no es ser perfecto, sino estar comprometido con un proceso de transformación constante. ¿Sentiste alguna vez que tu estilo de vida inspiró o impactó a otros sin que dijeras mucho? Esa es la santidad en acción. Y esta vida apartada para Dios también fortalece nuestra confianza en la salvación, cerrando el ciclo que comenzamos al principio: saber quiénes somos, saber a quién pertenecemos y vivir como tal. 15. Seguridad eterna. Volvemos a una verdad que el Espíritu Santo reafirma constantemente en nuestro corazón: la seguridad de nuestra salvación. Romanos 8:16 dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa convicción es como una roca firme sobre la que podemos construir nuestra vida. Incluso cuando dudamos, cuando sentimos que fallamos o que no somos dignos, el Espíritu nos recuerda: sos hijo de Dios. Sos salvo. Estás en sus manos. ¿Tuviste momentos de incertidumbre donde el Espíritu trajo paz y te hizo recordar tu identidad en Cristo? Esta certeza no nos vuelve confiados o descuidados. Al contrario, nos impulsa a vivir con más responsabilidad espiritual. Sabemos que la salvación no se gana por méritos, pero el Espíritu nos motiva a vivir de una manera que honre esa gracia recibida. Queremos caminar con fidelidad, no por obligación, sino por amor. ¿Sentís que tu seguridad en Dios te ha dado fuerza para enfrentar desafíos con fe? Y esta confianza también nos da paz en los momentos más difíciles: enfermedades, pérdidas, angustias. Sabemos que, pase lo que pase, nuestra vida está segura en Cristo y que el final de esta historia es glorioso. El Espíritu nos recuerda que esta vida es pasajera, pero nuestra esperanza es eterna. Y eso nos da gozo, incluso en medio del dolor. ¿Experimentaste esa paz que sobrepasa todo cuando el mundo a tu alrededor se tambaleaba? Con esta seguridad, vivimos con propósito. No como quien simplemente sobrevive, sino como quien sabe que fue redimido, amado y enviado. Y eso transforma cada paso que damos. ¿Y vos? Estas son las 15 cosas que suceden cuando el Espíritu Santo entra en la vida de un creyente. Tal vez ya estás experimentando algunas. Tal vez todavía estás por descubrir muchas otras. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo no es una fuerza lejana, sino una presencia viva, activa, íntima. Él está ahí, listo para transformarte desde lo más profundo. ¿Querés vivir todo lo que Dios tiene preparado para vos? Abrile la puerta, rendí tu vida a su guía, y deja que Él haga lo que solo Él puede hacer. Compartí en los comentarios: ¿cuál de estas áreas ya comenzó a cambiar en tu vida?